Margarita, ¿sí me oyes? ¿Sabes algo de tus compañeros? Ah, ¿cómo está? Como mira, no hay estudiantes, no sé qué pasaría. Está lanzado el enlace, pero no hay los estudiantes. No sé, tal vez ustedes tienen conocimiento de qué pudo haber pasado con los chicos. Buenas noches. La verdad no sé. Solo me dijeron que haga un seguimiento al aula. Y tengo entendido que hay 4 o 5 estudiantes, nomás de Balseis. Sí, ajá, pero no, el enlace sí estaba puesto en la plataforma, pero al parecer no se conectan los chicos. Esperemos unos 15 minutitos más para ver qué Ya pasa, no hay si se problema. conecta la persona. Con que se conecta una persona, como ellos tienen un grupo de WhatsApp, pues entre ellos ya se pueden poner en contacto. Pero bueno, mientras tanto, esperemos nomás, no hay problema por mí. Ok, gracias. Buenas noches, Yadira, ¿cómo estás? Tal vez sabes qué pasó con tus compañeros que no se han podido conectar aún. Tienen puesto esto aquí. ¿Qué hacen esto feo? Yadira.
Buenas noches, Nelly, ¿sí me escuchas? Listen, Buenas buenas noches, Listen. Ahí se le escucha ya, porque no se le escuchaba. Allá. ¿Cómo están, chicos? No sé, tal vez ustedes saben qué pasaría con sus compañeras, ya se irán a conectar para ver si les esperamos o comenzamos nomás, por favor. Si se van a conectar, o sea, les pasé un mensaje al grupo, pero no sé, no me responden si se van a conectar o no. Puedes mandarles un mensajito. Bueno, esperemos que te respondan para poder iniciar. A ver, ahorita es 8:10. Mándales un mensajito y si no se conectan, pues ya en un ratito damos por iniciada la reunión, ¿ya? Sí, ya les pasé un mensaje. Bueno, chicas, yo creo que ya hemos esperado lo prudente. Esperemos que se vayan conectando los compañeros. Mientras tanto, vamos a comenzar. Ya esperemos que ya se vayan conectando y puedan unirse a nuestra pequeña reunión. A ver, entonces el día de hoy vamos a ver un poco sobre lo que es el soporte vital básico y nosotros como enfermería, cómo vamos a actuar. ¿Ya? Entonces, ¿de qué se trata el soporte vital básico? El soporte vital básico trata de actuaciones, de procedimientos que nosotros debemos hacer con el fin de garantizar la vida de nuestro paciente. Son actividades que nosotros tenemos que hacer inmediatamente y con eso impedimos de que el paciente pueda fallecer. Entonces, miren, aquí lo más común es lo que se conoce como un paro cardíaco o un paro cardiorrespiratorio. ¿Qué trata o qué es un paro cardiorrespiratorio? Un paro cardiorrespiratorio es cuando, eh, como el nombre lo dice, un paro. Es cuando para de forma brusca e inesperada la circulación sanguínea y la respiración espontánea. Entonces, como ya no hay circulación sanguínea, ya no hay respiración espontánea, entonces, ¿qué va a pasar? Va a faltar el oxígeno a los órganos vitales, especialmente el cerebro, ¿no es cierto? Y como el cerebro es quien ordena, ¿no es cierto? Quien dice,
que da todos nuestros mandos para nuestro funcionamiento habitual. Entonces, si no le llega el oxígeno a nuestros órganos vitales, en especial al cerebro, el paciente va a fallecer. Entonces, un paro cardiorrespiratorio es el cese de forma súbita, brusca. Uno no sabe cuándo le va a dar un paro cardiorrespiratorio. Uno no sabe si yo estoy caminando y de repente me dio un paro cardiorrespiratorio, dejó de funcionar mis pulmones y me paré. Entonces, yo como paciente no voy a saber cuándo me va a dar. Pero lo que a nosotros nos interesa es que nosotros, como personal de salud, sepamos cómo actuar ante una situación de estas. Entonces, ¿cuál es el objetivo del soporte vital básico? Que nosotros, como personal de salud, identifiquemos a tiempo las situaciones que están en riesgo de vida a los pacientes. Importantísimo que nosotros conozcamos cuál es la cadena de supervivencia en cuanto a un paro cardiorrespiratorio. Eso vamos a ver ahorita, ¿ya? También es importante proporcionar unos conocimientos teóricos básicos para saber cómo responder nosotros al ser personal de salud en caso de una reanimación cardiopulmonar. ¿Cómo se realiza una reanimación cardiopulmonar? ¿Para qué realizo una reanimación cardiopulmonar? ¿Cómo voy a iniciar a dar una reanimación cardiopulmonar en un lugar que no sea hospitalario? También es importante que yo sepa identificar, a ver, si voy a dar un RCP, que si voy a dar una reanimación cardiopulmonar, ¿qué personas me pueden ayudar? Porque a ustedes les ha pasado, ¿no es cierto? A veces vemos un accidente, alguien se desmayó en la calle y ¿qué pasa? Ese rato todo el mundo se amontona y llamen por aquí, llamen por allá y realmente mucha gente no hace ni una, ¿no es cierto? Entonces nosotros como personal de salud tenemos que identificar qué equipo voy a necesitar. Voy a necesitar una persona más, otra, dos personas, con cuántas personas es suficiente para yo poder actuar, para yo poder salvar a mi paciente hasta que él pueda llegar, por ejemplo, si fue en la calle o si fue en la casa, un vecino, un conocido. Entonces, ¿qué hago yo hasta que llegue la ambulancia? Hasta que ya llegue a una casa de salud en donde le puedan brindar una atención más especializada a la persona que está conmigo. Entonces, nosotros poder actuar de manera correcta. ¿Y qué hacer nosotros ante una situación de asfixia? Entonces, miren aquí, ¿qué es el soporte vital básico? El soporte vital básico son un conjunto de procedimientos, de actuaciones que nosotros debemos hacer lo más pronto. Mientras más pronto hagamos estas actividades, estamos asegurando de que nuestro paciente va a salir, por ejemplo, si está en un paro cardiorrespiratorio, el paciente se desmayó, le sentimos el pulso, no tiene pulso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el paciente está en un paro cardiorrespiratorio porque su circulación ha dejado de funcionar, porque su respiración ha cesado, ¿no? Ya ustedes le escuchan la respiración y ya no se le escucha. Ustedes le palpan el latido y tampoco se le siente. Entonces, en este caso es importante que nosotros sepamos cómo actuar y mientras más pronto lo hagamos es muchísimo mejor. Entonces, ¿cuál es la cadena de supervivencia? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es asegurarnos de que la vía respiratoria esté permeable. ¿Qué quiere decir esto? De ver que el paciente no se asfixió con algo, de ver que el aire puede ingresar normalmente hacia los pulmones. Entonces, lo primero, vamos a abrir las vías respiratorias. Si ven acá, le estamos colocando de una forma correcta, le están haciendo para atrás. ¿Para qué? Para mejorar, para hacerle un poco más amplia el tracto respiratorio, para que el oxígeno pueda entrar libremente hacia los pulmones. Luego nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Inmediatamente colocarnos a un lado de la víctima, ¿ya? Colocarnos a un lado de la víctima con la espalda y los brazos rectos. Y como tercer punto, nosotros vamos a empezar a hacer compresión y relajación. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve para dar masajes cardíacos. ¿De qué sirve esto de hacer la compresión? Nosotros hacemos ya vamos a ver más adelante de qué se trata esto de la compresión. Pero
la idea de la compresión es hacer masajes. Es como que, digamos, el corazón ya no quiere trabajar, ya se cansó. Entonces, ¿yo qué logro con la compresión? Yo con la compresión, al hacerle, al comprimirle el corazón a mi paciente, al hacerle masajes compresivos en el pecho de mi paciente, yo estoy diciéndole, hey, corazón, despierta. Te estás olvidando de realizar tu función esencial, vital. Entonces yo le estoy, como cuando nos están enseñando a andar en bicicleta, ¿no es cierto? Nos ponen en la bicicleta y nos dan un empujoncito y después ya solitos salimos. Igualito aquí. Eso es lo que se quiere ganar con una reanimación cardiopulmonar al momento de hacer una compresión en el músculo cardíaco, de que éste vuelva a cumplir su función vital. Entonces, mientras tanto, nosotros hacemos las compresiones, ¿ya? Entonces, miren acá, igual, el soporte vital básico engloba dos primeros eslabones de la cadena de supervivencia. Permítanme un momentito, por favor. A ver, en el soporte vital básico tenemos, vamos a ver los dos primeros eslabones. Primero vamos a reconocer tempranamente si estábamos ante un caso de un paro cardiorrespiratorio, ¿ya? Y también, ¿qué tenemos que hacer? Inmediatamente solicitar ayuda, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que ver, tal vez estamos en nuestra casa y estamos ante una situación, lo más importante, llamar al 911. Vamos a dar los primeros, el soporte vital, vamos a asegurarnos de que la vía aérea esté permeable, pero antes de eso, vamos a llamar al 911. ¿Para qué? Para que nosotros, mientras estamos dándole el soporte a nuestro paciente, estamos garantizando, estamos tratando de cuidar la vida de mi paciente, también estamos ya preparándonos para que alguien que está un poco más preparado, que se dedica 100% a brindar este tipo de atención a nuestro paciente, esté cerca a llegar, ¿no es cierto? Que sea un rescate, que vengan justo cuando más se los necesita. Entonces, mientras tanto, nosotros tenemos que estar capacitados para poder brindar hasta que pueda llegar otro tipo de ayuda, nosotros poder mantener con vida a nuestro paciente. La reanimación cardiopulmonar básica consiste en una resucitación realizada sin equipos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mantener activas las funciones respiratorias y circulatorias hasta hasta que el equipo de salud llegue, lo que acabábamos de decir. Entonces nosotros lo que vamos a aprender aquí es a realizar un RCP básico, en donde no vamos a necesitar desfibrilador, no vamos a necesitar ventilador, no vamos a necesitar ningún tipo de aparato para poder brindar este tipo de atención a nuestro paciente. Estos primeros auxilios a nuestro paciente. El soporte vital básico se compone de 4 partes principales, que son compresiones torácicas, revisar que la vía aérea esté permeable, ventilación y desfibrilación. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver un poquito del algoritmo. Entonces, ¿qué significa el algoritmo? ¿Cómo yo voy a ir haciendo las cosas? Entonces, vamos a ver al paciente. El paciente se nos desmayó. Entonces, le vemos. No responde, no respira normalmente, simplemente se cayó, se desmayó. Nosotros tratamos de sentir el pulso, no lo sentimos, tratamos de escuchar su respiración, no la escuchamos, no vemos los movimientos respiratorios, entonces pensamos de que puede ser un paro cardiorrespiratorio. Entonces, si el paciente no responde, yo inmediatamente, ¿qué hago? Activo el sistema de respuesta a emergencia. Lo primero es asegurarnos del paciente, ¿no es cierto? Asegurar al paciente. Mientras yo les estoy viendo al paciente, necesito una persona más, lógicamente, ¿no es cierto? Porque no por llamar al 911 voy a dejarle abandonando a mi paciente. Si estoy con otra persona, muchísimo mejor. La otra persona se encarga de hacer la llamada de emergencia en el caso de que sea posible obtener un desfibrilador. En el caso de que no haya un desfibrilador, lo más importante es iniciar un RCP.
iniciar la reanimación cardiopulmonar. ¿En qué consiste? Consiste en darle masajes en el músculo cardíaco a nuestro paciente. ¿Ya? Entonces vamos a hacer este masaje cardíaco y esto lo vamos a repetir cada 2 minutos. Hacemos un masaje cardíaco, insuflamos, damos ventilación y lo repetimos cada 2 minutos. Cada 2 minutos. ¿Ya? Con el fin de darle la circulación que su propio organismo no está funcionando. Entonces, nosotros como enfermería, ¿qué tenemos que hacer? Ante una persona que esté inconsciente en un lugar que es fuera de un hospital, ¿ya? ¿Qué quiere decir fuera de un hospital? Yo en mi casa no tengo un desfibrilador. Un desfibrilador es una máquina, es un aparato eléctrico que me va a dar un poco de energía para que decirle al corazón, lo mismo que va a hacer la compresión, lo mismo que voy a hacer manualmente, esta máquina que hay en los hospitales, le van a dar un impulso eléctrico para que su corazón funcione, ¿ya? Lógicamente fuera del hospital, en la calle, en la casa, donde el vecino, yo no voy a tener estos aparatos, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante que yo yo inicio una reanimación cardiopulmonar solamente con masajes. Entonces, yo como enfermería, ¿qué voy a hacer? Voy a identificar y voy a ver si es que es ¿qué tan emergente es? ¿Cómo tengo que asistirle al paciente en ese momento? ¿Cómo tengo que asistirle a la familia? Porque muchas veces cuando estamos con, no sé, tal vez pase en nuestra familia o tal vez alguien nos llamó o estamos en la calle, el familiar, ¿qué va a hacer? Como cualquiera, ¿no es cierto? Se desespera y ¿qué le pasó a mi familiar? Y muchas veces no nos dejan actuar de la forma correcta. Entonces, es importante que nosotros sepamos calmar al familiar para poder hacer nuestro trabajo, porque no vamos a poder con el estrés de que la mamá, el hermano, la esposa, el hijo esté llorando al lado, no podemos, no nos deja que les hacemos, yo que sé, la camisa por abrazarle, entonces nosotros no podemos a actuar inmediatamente, ¿no es cierto? Entonces, para evitar eso, nosotros tenemos que hablar con los familiares y explicarles la situación de una manera breve para que ellos entiendan y nos colaboren. Nosotros como enfermería tenemos que actuar de esa manera. En caso de que tuviéramos, pues registramos en la hoja de enfermería. Y vamos a valorar los procedimientos utilizados. Esto del registro y de la valoración, lo vamos a hacer más si estamos en un ambiente hospitalario, ¿no es cierto? Porque si estamos en la calle, ¿cómo voy a tener en la calle una hoja de registros de enfermería? Pero sí, lo más importante, por ejemplo, cuando ustedes estén y les toque dar por alguna razón o estén presentes cuando alguien está dando una reanimación cardiopulmonar, lo más importante que ustedes tienen que hacer es mirar a qué horas se está iniciando a dar esta reanimación. ¿A qué horas inició? Entonces le dice, la reanimación cardiopulmonar el paciente se paró a las 8:15. Listo, entonces empiezo yo. Ahorita estoy empezando a darle reanimación cardiopulmonar. Entonces, 8:27. Le toca siga, ya estamos en el segundo masaje. Descanse, en cambio, cuando está, por ejemplo, por eso es importante tomar el tiempo para saber, el paciente estuvo en un paro, tuvo una parada cardíaca de duración de 3 minutos. ¿Y cómo salió la paciente? Con masaje cardíaco. Pero en el caso, por ejemplo, hospitalario, ahí se administra un poco de medicación. Entonces, una medicación que dice tienes que administrarlo cada 2 minutos. Entonces, para eso es importante. Ustedes como enfermería tienen que estar pendiente. Un paciente, ese rato hablan y dicen, paro. Entonces, si estamos en un ambiente hospitalario, lo primero que tenemos que hacer, en enfermería tenemos un cochecito que se llama coche de paro. En ese coche está el desfibrilador. En ese coche está todos los medicamentos que el paciente va a necesitar en un momento que esté en una parada cardiorrespiratoria. Ya, entonces inmediatamente, si me dicen que hay paro en un ambiente hospitalario, yo como enfermería, ¿qué tengo que hacer? Lo primero, coger el coche y salir volando a donde me digan que hay un paro.
Porque, ¿qué pasa? Que el médico, hasta que llegue mi coche de paro, ¿él qué va a hacer? Le va a dar una reanimación cardiopulmonar al paciente de forma manual, sin ocupar aún el desfibrilador, ¿ya? Pero mientras tanto, como está dándole el masaje cardíaco, me va a pedir ya que yo vaya preparando la medicación. Más bien yo ya tengo que estar pendiente y saber qué medicación le vamos a empezar a pasar a nuestro paciente, ¿ya? En el ambiente extrahospitalario, en el caso de que nos tocase, no sé, tal vez vivir o actuar en un paro cardiorrespiratorio, ya sabe, lo primero, asegurar que el paciente esté en un lugar seguro, ¿no es cierto? Por ejemplo, el paciente se desmayó cruzando la calle, le dio un paro cardiorrespiratorio cruzando la calle. Yo antes de llamar al 911, ¿qué tengo que hacer? Asegurarle al paciente que esté en un lugar seguro, ¿no es cierto? Que ya no esté expuesto a tanto peligro. Entonces, si justo le cogió cruzando la calle, yo tengo que, de una manera, sabiendo cómo movilizar al paciente de manera correcta, llevarle a la vereda, llevarle a un lugar que esté seguro o poner alguna señalética de que los carros no pueden seguir pasando. ¿Por qué? Porque imagínense, vamos a hacer más daño del que ya está pasando con el paciente, ¿ya? Entonces, una vez de que ya hayamos asegurado ya hayamos puesto bien la seguridad del paciente, en ese momento vamos a llamar al ECU 911. Una vez de que llamamos al ECU 911, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Asegurar de que la vía respiratoria del paciente esté permeable, colocarlo en una posición de que se asegure de que la entrada de aire vaya a los pulmones. Una vez que ya le aseguramos la vía respiratoria del paciente, de que nos estamos asegurando de que el aire está entrando correctamente, yo me voy a sentar a un lado del paciente para iniciar a dar los masajes cardíacos. ¿Ya? Hasta el momento, ¿alguna duda? ¿No? Listo. Entonces vamos a seguir. El RCP, la reanimación cardiopulmonar, es algo que deberíamos realmente conocer toda la población en general. Sí, a veces decimos, no, yo no sé nada de salud, no me interesa, no. Nosotros no sabemos cuándo podemos estar expuestos a una situación como esta. Entonces, para ello es importante que todos conozcamos en qué consiste la reanimación cardiopulmonar. Entonces, ¿en qué consiste? Nosotros lo que vamos a hacer aquí, ¿no es cierto? Miren, para dar la reanimación cardiopulmonar, yo les hablo de reanimación cardiopulmonar, les hablo de masajes cardíacos y no sabemos en qué consiste el masaje cardíaco o alguien sabe en qué consiste el masaje cardíaco tal vez. ¿No? Bueno, entonces, como íbamos diciendo aquí, nosotros vamos a, ¿en qué consiste el masaje cardíaco? Nosotros vamos a hacer compresión en el pecho de nuestro paciente. Vamos a colocar aquí las manos. ¿Sí ven cómo está colocada las manos? Aquí, la espalda y brazos rectos y una mano está sobre la otra mano del paciente. Mire, de la persona que le va a dar la reanimación cardiopulmonar. La una mano está sobre la otra mano. ¿Y qué va a hacer? A nivel del esternón, ¿ya? Lo que va a hacer es hundir, va a hacer todo el peso del paciente, va a poner de esta forma, va a poner así, ¿ya? En el pecho del paciente. En el pecho del paciente va a hacerlo de una forma de que más o menos sienta como que se hunde, como que el masaje es profundo, más o menos unos 5 centímetros de profundidad. Y vamos a hacer, de estos masajes va a empezar a contar el personal de salud 30 masajes. Y empieza a contar 1, 2, 3, hasta llegar al 30, ¿ya?
Y lo importante, cuando uno empieza a dar RCP, cuando uno empieza a dar masajes cardíacos, es importante que uno con la adrenalina y todo lo que se está viviendo en ese momento, lo cuente de manera fuerte y clara, para que las personas que me están asistiendo pues me sigan, ¿no es cierto? Para que me sigan. Yo tengo, si es que yo voy a ser la persona que voy a dar la reanimación cardiopulmonar, soy la persona que va a dirigir a todo mi equipo que me va a ayudar en ese momento a sacarle a mi paciente del paro cardiorrespiratorio que está pasando en ese momento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo hacer 30 de estos masajes, 30 compresiones, de una forma precisa y profunda. Voy a poner más o menos unos 5 a 6 centímetros de profundidad a nivel del tórax y voy a hacer 30 compresiones. Una vez de que haga las 30 compresiones, yo voy a hacer 5 insuflaciones o 5 ventilaciones. ¿En qué consiste? En poner mis labios sobre los labios del paciente y darle aire, ¿no es cierto? Entonces voy a contar así mismo. Voy a darle aire a mi paciente. Voy a hacerle 2 ventilaciones. Entonces yo cojo aire, ya le acabé de dar el masaje y cojo aire y le doy las 2 ventilaciones a mi paciente. Pongo mi boca sobre la boca del paciente y le doy 2 ventilaciones. La primera, así mismo cojo aire y le doy la segunda. Y otra vez, inmediatamente, no es que me voy a tomar mi tiempo, sino esto tiene que ser a la brevedad posible. Y otra vez, empiezo. Ya, esto generalmente se puede hacer entre 2 personas o una sola persona. Si se hace entre 2 personas la reanimación cardiopulmonar, la una persona va a ser encargada de hacer las compresiones y la otra persona va a ser la encargada de hacer la ventilación. O en el caso de que haya una sola persona, la misma persona pues va a hacer las 30 compresiones. Una vez de que ya haya hecho las 30 compresiones, hace las 2 ventilaciones. Después de 2 minutos de haber dado RCP, después de 2 minutos de haber hecho las compresiones, de haber ventilado al paciente, después de 2 minutos tengo que yo evaluar la respiración. Una vez de que yo ya hago estos masajes, ¿qué hago? Escucho, ¿no es cierto? Me voy al pecho del paciente y escucho. Ya tomó la respiración, el paciente ya se reanimó. Pero si es que no, todavía sigo. Y sigo haciendo los masajes cardíacos. La idea es dar un RCP básico, una reanimación cardiopulmonar básica como la que yo les estoy indicando en este momento, hasta que pueda llegar un personal de salud y le puedan asistir al paciente ya con la medicación, ya con los equipos necesarios para tratar de sacarle al paciente ya de esa parada respiratoria. Hasta el momento, ¿alguien tiene una duda en lo que consiste dar esto de la reanimación cardiopulmonar? ¿Está claro en cómo debemos hacer en caso de que nos tocase hacer una reanimación cardiopulmonar? ¿En qué consiste? ¿Quién me dice? A ver, Fanny. Mande, listen. ¿Cómo vas a dar una RCP si alguien se te desploma en la calle? ¿Cómo vas a dar tú una RCP? Primero, ¿qué es una RCP? Una atención inmediata, una ayuda, porque el paciente se desmayó y no puede respirar. ¿Ya? ¿Y qué es RCP? Ya. ¿Qué son las siglas de RCP? ¿Quién le ayuda? A ver. A ver. Dicen reanimación cardiopulmonar. Reanimación. ¿Y en qué consiste la reanimación cardiopulmonar? Ahorita les acabé de explicar en qué consiste la reanimación. En dar masajes, cardíacos. Ya, ¿y cómo vas a dar? ¿Con qué frecuencia o cómo va a ser la dinámica de los masajes cardíacos que tú vas a dar al paciente? 30 compresiones, 2 respiraciones. Ya, pero antes de hacer eso, yo ¿cómo le pongo al paciente? Recuerden primero lo que tengo que yo asegurar que el paciente esté Despejada la vía aérea. Antes de empezar a dar yo una reanimación cardiopulmonar, asegurarme primero de la seguridad del paciente, ¿no es cierto? Primero asegurarme de que el paciente, que el lugar en donde está el paciente sea un lugar seguro.
Sí, entonces ya le puse en un lugar seguro al paciente, me pasó en la calle, yo ya puse señalética de que, no sé, llamé a la policía, a alguien, un buen samaritano se bloqueó ahí para que no sigan pasando los carros, hasta yo poder dar los primeros auxilios. Luego, ya le aseguré al paciente. Luego, ¿qué hago? Luego le ponen una buena posición para poder que esté despejada la vía aérea. Eso. También al mismo Arriba. rato, si tengo a alguien, ¿qué tengo que hacer? Ya le coloco en una buena posición para que las vías aéreas estén permeables. Inmediatamente, recuerden, no se olviden de que tenemos que llamar nosotros podemos dar la atención, pero nosotros no tenemos de ese rato medicamento, no tenemos un desfibrilador, no podemos garantizar la vida del paciente. Entonces, en ese rato, ¿qué es lo que tengo que hacer? Llamar al ECU 911, ¿no es cierto? Llamar al ECU 911 para que yo hacer las actuaciones correspondientes hasta que ellos lleguen. ¿Ya? Listo, ya le puse buena atención al paciente, ya vi las vías aéreas permeables, ya comuniqué al 911. Ahora sí, ¿qué hago? Listen, yo tengo una pregunta. Ujú. Me acuerdo poco a poco de la pregunta que estaba en la prueba, verá. Decía que si usted recibe a un paciente aproximadamente 60 años que es traído de la vía pública, es un día de invierno, es un hombre, sí, es un hombre, ingresa como paciente con paro respiratorio. Aparentemente más de 15 minutos de evolución. Su conducta no es, en este caso, ¿cuál sería? Realizar A y B y controla el pulso por 45 segundos, hipotermia, realiza A, B, controla el pulso de 10 segundos e indica maniobras de reanimación. La otra es no toma conducta que el paciente tiene más de 15 minutos de paro y usted considera que no es reanimante. Reanima y luego realiza el primer ABC según las normas de acuerdo al ritmo que observa. Y tiene cuenta de situación exposición al frío. El paciente estaba expuesto al frío. No, verá, la pregunta más o menos es así, verá. De lo que me acuerdo y anoté. Y dice, usted recibe un paciente aproximadamente de 60 años que es traído de la vía pública. Es un día de invierno. Es un hombre sin techo. Ingresa como paciente con paro cardiorrespiratorio. Aparentemente más de 15 minutos de evolución. Su conducta en este caso, ¿cuál sería? Verá, esa es la pregunta. Las respuestas eran así más o menos. Se realiza AB y controla el pulso por 45 segundos en hipotermia. Se realiza AB, controla el pulso por 10 segundos e inicia maniobras de reanimación. C, no toma conducta ya que el paciente tiene 15 minutos de paro y usted considera que no es reanimante. Reanima, luego realiza el primer ABC según las normas de acuerdo al ritmo. Pero hay que tener en cuenta que el paciente estaba expuesto al frío. ¿Cuál es la respuesta de esta pregunta, Lizy? ¿O cómo nos puede explicar usted esta preguntita? Ya, mira, hay un tiempo, ¿no? Un tiempo límite para dar reanimación cardiopulmonar. Si el paciente ya ha estado parado, imagínate, si el paciente ya estuvo parado 15 minutos, ¿qué pasa? Que el paciente ya está con muerte cerebral. O sea, ¿y qué tendríamos nosotros, digamos, en esta? ¿Cuál sería? En ese paciente ya no le puedes hacer tú el RCP, porque mira, solamente con que el aporte a nuestro cerebro, o sea, oxígeno a nuestro cerebro, en un minuto ya es seguro de que vamos a tener daño cerebral.
Imagínate Entonces, ese paciente ya no es reanimante. ese paciente ya no es reanimante porque ya está 15 minutos, aparte de la hipotermia mismo, que va a hacer que sus funciones vitales ya no están cumpliendo. Por más reanimación que yo le haga, el paciente está hipotérmico. Tampoco la situación del paciente me ayuda a que yo le pueda reanimar. Entonces, el paciente ya estaría con muerte cerebral. Ya no sería prudente, ya no te serviría una RCP. Lo importante del RCP, como yo les decía, es actuar de una manera lo más rápido posible que ustedes puedan realizarlo. Sí, entonces mientras más se demoren, menos probabilidad hay de supervivencia del paciente. En ese caso, la respuesta más correcta en ese caso sería ya no dar reanimación. Pero igual la respuesta no dice, pues no hay que dar reanimación, así, ahí hay un montón de cosas más y al último sale no reanimante. La que le diga no reanimar, porque realmente, imagínense, el paciente se lo podrá colocar ante un ventilador mecánico para que cumpla su función respiratoria, ¿ya? Entonces el paciente va a vivir porque se le está conectando a un aparato que está cumpliendo las funciones de respirar, de darles respirando. Pero, oiga, dicen, dígame. verá, más o menos así son esas preguntas medio de pensar bastante, ¿no? Pero el tiempo y analizar bastante, pero a veces el tiempo no da. Oiga, dicen, Dígame. ¿Y no será que en la clase del repaso usted nos ponga, nos vaya explicando así un poco de lo que usted más o menos nos va a tomar así, por ejemplo, digamos ya de este tema así, de cuándo, bueno, usted que nos vaya explicando más porque del módulo no sabe ser así, verá. Verán, yo como les dije en las clases anteriores, chicos, yo tengo que revisar el material que ustedes tienen en el sistema, o sea, tenemos que nosotros cuadrar de que el material que ustedes tienen en el tema esté en evaluación. Entonces, como ustedes me comentaban en las anteriores clases, lastimosamente tuvieron pequeños inconvenientes con la docente que por cuestiones de salud no estuvo presente, ¿no? Pero ahora lo que vamos a hacer, como yo les expliqué en la clase anterior, revisar de que las preguntas, para que no pase esto, de que las preguntas que se les ponga en la evaluación que ustedes van a tener estén 100% basadas en las clases, en todo el material que está subido en la plataforma, para que sea más llevadero y para que ustedes puedan estudiar de mejor manera y no haya este tipo de conflictos, ¿no? De ustedes. Entonces eso, porque lo que nos interesa a nosotros como institución es de que ustedes salgan con un buen conocimiento para que puedan brindar una atención adecuada a los pacientes. Sécate. Oiga, Lice, otra pregunta. ¿Qué es hematemesis? Hematemesis es un vómito de sangre. Cuando una persona vomita sangre. ¿Es un vómito de sangre? Ajá, de contenido, porque hay vómito de contenido gástrico, hay vómito de contenido alimenticio. Hematesis masiva activa, ¿qué es eso? Masiva activa, hematesis masiva activa. Masiva. Masiva activa. Ah, que todo el tiempo el paciente está vomitando sangre, ¿ya? ¿Y cuál sería nuestro cuidado, nuestra reacción inmediata o lo que deberíamos de hacer ante esta... Esa actuación sería más de medicamentos que puedan controlar el sangrado. Porque si se trata de una hematemesis activa, significa de que el paciente está con un sangrado interno. ¿Y qué podemos poner ahí? ¿Solamente control de signos vitales o qué? Nosotros como enfermería administramos medicación siempre y cuando haya prescripción médica. Como Claro. dices, valorar el estado hemodinámico del paciente, que significa controlar los signos vitales. Nosotros como enfermería.
Pero si, no, si ya te ponen algún tipo de medicamento, pues los medicamentos que nosotros administramos igual ya depende de la prescripción médica. Pero como primer punto solo vemos los signos vitales Ajá, o canalizamos. el estado hemodinámico, y si el paciente está, suponte inconsciente, siempre asegurarnos de la permeabilidad de las vías aéreas. Porque, ¿qué pasa? Si un paciente está con una hematemesis, es decir, que todo el tiempo está vomitando, y el paciente está en una posición recta, acostada, ¿qué pasa? Que el paciente va a asfixiar, ¿no es cierto? Va a aspirar su propio vómito. Entonces, para eso es prudente colocarle al paciente, nosotros como enfermería, colocar al paciente en una posición segura, ¿ya? Entonces, la posición segura del paciente generalmente es colocarlo de lado. Esa es la posición segura. Colocar de lado a nuestro paciente de tal manera de que si siguiera vomitando, el vómito va a salir, vamos a asegurar de que el vómito va a estar hacia el exterior y no va a estar el vómito con riesgo de que el paciente pueda aspirar, y se va a hacer una complicación peor, porque aparte del sangrado digestivo que probablemente el paciente esté sintiendo, aparte de ese sangrado, también va a tener una complicación neumológica, porque la sangre que era de contenido gástrico, que era del aparato del tubo digestivo, ahora va a estar en los pulmones. Entonces, lo más importante en estas situaciones es colocar al paciente en una posición segura. Ya. Y toma de signos vitales. Toma de signos vitales. Lo más importante, siempre, recuerden chicos, lo más importante en una actuación de emergencia, colocar al paciente en una posición segura. Si es que nosotros vemos que hay una afectación tal vez de la columna, no sé, se cayó de golpe para atrás, probablemente hay una afectación cervical. Entonces, hay un trauma fuerte. Entonces, probablemente este paciente, si lo movemos de una manera inadecuada, le vamos a hacer más daño de lo que el paciente está sintiendo. Y eso es lo que nosotros no tenemos que hacer, ¿ya? Entonces, saber cuándo vamos a movilizar a un paciente y cuándo no movilizar a un paciente. Entonces, en un caso de que el paciente está caminando, está caminando normalmente y de su propia altura se desmaya, es menos probable de que el paciente tenga una lesión cervical, de que tenga una lesión traumática, si se cayó de la misma altura, a que un paciente que tuvo un accidente de tránsito, o a un paciente que se cayó, yo qué sé, de un segundo piso, porque es más probable de que ese paciente que se cayó de un tercer piso se rompió un par de huesos de ahí, y al momento que yo le muevo, le voy a hacer más daño al paciente. ¿Qué tal que se hubo una fractura interna que no estaba expuesta? ¿Y qué pasa? Que los huesos son como, por ejemplo, como una madera. Ustedes cogen una madera y le rompen, y que quedan como astillas, ¿no es cierto? Quedan como astillitas. Algo parecido son los huesos. Entonces, ante un accidente, ante un trauma fuerte, si vemos la presencia se rompió el huesito y va a quedar como las astillas. ¿Qué tal que justo esa parte del hueso fue a la arteria, a la vena femoral, en donde va a iniciar un sangrado, pero que no tienen idea? Entonces vamos a hacer que se complique. Entonces por eso tenemos que evaluar correctamente al paciente, y nosotros como enfermería, la primera actuación, colocar al paciente en posición segura y asegurarnos de que el paciente responda hasta que llegue la atención que se le va a dar. Si un paciente de un trauma se cayó, pero está consciente, lo más importante es nosotros hablarle. Señor, ¿cómo está? ¿Está bien? ¿Cómo se llama? No se duerma, ya mismo llega a su familiar, esperemos un ratito, hacerle la conversa al paciente. Porque en muchas ocasiones cuando la contusión es muy fuerte, cuando el trauma es muy fuerte, el paciente solo quiere dormir, pero ¿qué pasa? Que a veces ya se quedan en un estado de coma profundo. Entonces el paciente ya no respira, ya, o sea, se deja llevar. Entonces, por eso es importante que cuando pasa esto, y si el paciente todavía está consciente, nosotros tratemos de hacerle la conversa y digámosle, ¿cómo está? ¿Qué pasó? Tranquilo, no se duerma. Y le llamamos por el nombre al señor y le tratamos de mantener despierto hasta que llegue la primera atención del paciente. ¿Sí?
Entonces, aquí vamos a ver, chicos, lo que yo les decía, vamos a identificar, manejar las situaciones de urgencias, ¿ya? Siempre hablando con los familiares, siempre explicándoles a los familiares cómo tiene que ser, qué procedimiento nosotros vamos a hacer con el paciente, ¿sí? Para que ellos nos colaboren también, porque pónganse ustedes en el sitio, en el lugar de familiar, del paciente, entonces ustedes, ¿qué van a hacer? Se van a desesperar, ¿no es cierto? Entonces, sí es importante que si estamos en un lugar extra hospitalario, decir, ¿sabe qué, señora? Yo le puedo, le voy a ayudar a su familiar hasta que llegue la ambulancia, le vamos a hacer una reanimación cardiopulmonar, se trata de darles unos masajes hasta que llegue la atención, ¿ya? ¿Cuál es la idea? De que haya la respiración, de que haya la oxigenación, de que el oxígeno llegue a sus órganos vitales y nuestro paciente no se nos vaya a morir ahí. Y que cuando llegue la ambulancia digan, no, ya no se puede hacer nada, el paciente ya está muerto. ¿Ya? Entonces, eso es importante que nosotros mantengamos con vida al paciente. Asistencia a la familia, como ya les digo. Y la parada cardiorrespiratoria, que hablábamos, que es cuando el cerebro deja de recibir oxígeno, cuando la respiración ha cesado bruscamente, ¿no es cierto? Miren aquí hay varias causas y consecuencias del por qué puede haber una parada cardiorrespiratoria, por qué puede darme un paro o por qué le dio un paro a mi paciente. Porque puede haber un cuerpo extraño que va a obstruir la vía aérea. ¿Ya? ¿Qué es la vía aérea? La vía respiratoria. Nosotros, ustedes ya vieron morfofisiología, ¿no es cierto? Ustedes ya han de haber visto morfofisiología y han de haber hablado un poquito sobre el aparato respiratorio, en donde se ve que el sistema respiratorio, la función principal del sistema respiratorio es la respiración, hacer que haya el paso de aire. Entonces, imagínense en que estaba el paciente comiendo y se le fue en lugar de ir por el sistema digestivo, se le fue por el tracto respiratorio. Es imposible que el paciente sobreviva a eso. Entonces, lo más importante es tratar de que el paciente expulse, yo que sé, tal vez del alimento, que fue por la vía respiratoria. ¿Ya? Generalmente cuando ocurre este tipo de asfixias, se produce o termina en un paro cardiorrespiratorio. También cuando a veces el paciente inhala humos o gases tóxicos, entonces también termina en un paro cardiorrespiratorio. Cuando hay un golpe fuerte, también. Cuando puede haber cuando el paciente se nos electrocuta, también puede, por la descarga eléctrica, puede terminar en un paro cardiorrespiratorio. Una sobredosis de medicamentos, también. Es todas las funciones, se podría decir, que va a ocasionar que nuestro paciente deje de respirar bruscamente. Sea cual sea la situación, el paciente va a dejar de respirar y sus funciones vitales van a dejar de funcionar. Por ende, el oxígeno no va a llegar a los órganos vitales. Entonces, a todo esto se lo conoce como un paro cardiorrespiratorio. Entonces, aquí existen las técnicas orales de respiración, como yo les dije, de boca a boca, vamos a llevarle nosotros oxígeno al paciente. Aquí están las técnicas orales de respiración, boca a boca. La respiración boca a boca requiere que el reanimador infle los pulmones del paciente en cada respiración asistida. Es decir, yo hago los 30 masajes cardíacos y le doy las 2 ventilaciones, pero inflando los pulmones del paciente, dice. Entonces, ¿cómo voy a lograr inflar los pulmones del paciente? Tomando suficiente aire y colocándole en la boca del paciente, ¿ya? Mantenerle siempre la vía respiratoria, inclinando la cabeza y levantando el mentón. Apoyar la palma de la mano en la frente del paciente y con el pulgar y el índice. Mantener la nariz cerrada. ¿Para qué? Para asegurarnos de que el aire va a ingresar a los pulmones. Para eso es importante mantener la nariz cerrada, porque vamos inmediatamente nosotros al momento de pegar la boca con la boca del paciente,
vamos a ingresar aire y no queremos que inmediatamente salga, sino que ese aire llegue a los pulmones, el aire que nosotros le estamos ingresando al paciente. Entonces, por eso vamos a taparle un poco la nariz para que el aire ingrese directamente a los pulmones. Vamos a respirar profundamente, nuestros labios alrededor de la boca del paciente. Vamos a tratar de asegurarnos de que haya un cierre hermético. Sí, de que asegurar de que el aire que estamos nosotros yéndole a ingresar al paciente ingrese completamente o ingrese en su mayoría. Lo más importante, chicos, también es tener en cuenta que vamos a hacer esta reanimación, vamos a hacer este masaje cardíaco y vamos a dar estas ventilaciones y después de 2 minutos vamos a evaluar cómo va la respiración. ¿Qué puede ser? Que nosotros tal vez estamos haciendo muy superficiales los masajes y realmente no tenemos buena respuesta y no porque el paciente ya no responda, sino porque tal vez la técnica que estamos utilizando no es la correcta. ¿Ya? El paro cardíaco, como ya vimos, es generalmente ocasionado por un fallo primario del corazón o puede ser por cualquier otro órgano. Aquí ya hablamos un poco de las compresiones, cuántas compresiones nosotros vamos a hacer, que son las 30 compresiones, ya con una presión en el tórax de aproximadamente 5 a 6 centímetros para garantizar de que lo estamos haciendo de manera correcta. Luego vamos a hacer 2 ventilaciones. Las causas aquí están, así como vimos hace un momento, pueden ser primarias por algún daño cardíaco o secundarias por falta de oxígeno cuando hay algún tipo de asfixia, por un shock hipovolémico, por un desequilibrio hidroelectrolítico, el paciente está deshidratado, vomita y vomita y vomita, está con deshidratación, está con diarrea y no se hace nada para compensar al paciente. Entonces ahí va a haber un fallo multiorgánico y el paciente ¿en qué va a terminar? Va a terminar en un paro cardiorrespiratorio. Por algo tan pequeño que dice, no, solo está vomitando, solo está con diarrea. Pero si el paciente no es atendido rápidamente, no le hidratan correctamente, el paciente puede hacer un desequilibrio hidroelectrolítico y va a hacer que haya un fallo de los órganos vitales del paciente y termina en un paro cardiorrespiratorio. Lo más importante, aquí tenemos el ABC en un paro cardiorrespiratorio, la C como compresiones, la A de aire y la B de respiraciones. Ya, a eso se refiere el ABC en la respiración cardiopulmonar. En pediatría, la reanimación cardiopulmonar es igual, pero ustedes se van a dar cuenta que en pediatría, si decimos que en un adulto yo me voy a poner al lado del paciente y voy a poner mis brazos rectos y voy a hacer una presión en el tórax de más o menos 5 a 6 centímetros de profundidad. Yo no voy a hacer lo mismo en un niño. ¿Qué pasa si yo hago esto en un niño? ¿Qué pasa si yo con la misma... ¿Sí me escuchan, chicas? Se le escucha, dicen entrecortado, se le va la señal. Ya, con esto terminamos nomás, chicas. La reanimación cardiopulmonar en niños es igual que en las personas adultas. Igual, vamos a hacer 30 compresiones y 2 ventilaciones, pero con la diferencia de que con el niño no vamos a ocupar la misma fuerza, ¿no es cierto? Vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacer, dependiendo de la edad del niño, lo vamos a hacer solo con las manos, solo con los dedos. Ahí ya no lo vamos a hacer de manera, como decíamos, en la persona adulta, que vamos a poner las 2 manos y vamos a hacer una presión fuerte en el esternón. En los niños vamos a hacer, si es un neonato, yo voy a utilizar los dedos y voy a hacer lo mismo, con la misma frecuencia. Voy a hacer 30 y voy a hacerle insuflaciones. Igualito. Recuerden igual que la capacidad pulmonar de un niño no es la misma capacidad pulmonar de un adulto.
Entonces, la cantidad de aire que yo le voy a poner al niño no va a ser así de grande como la que le voy a poner a una persona adulta, ¿no es cierto? Entonces, teniendo este tipo de precauciones, básicamente la parada cardiorrespiratoria también en niños consiste en lo mismo, en realizar 30 compresiones y 2 ventilaciones. Aquí está cuál es lactante, menores de 1 año, niño se considera de 1 año hasta los 10 años y adolescente desde los 10 a 19 años, que es la pubertad. Este es un algoritmo. Si el niño no responde, no respira, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Vamos a hacer RCP. Ya vamos a iniciar a darle RCP al niño. Igualito vamos a llamar al ECU 911 para darle hasta mientras al bebé, hasta que llegue la ambulancia a darle asistencia. ¿Listo? Si no tenemos más dudas, chicas, podemos dar por terminada la reunión del día de hoy. Cualquier cosa, pueden llamarme en el horario de 6 a 8 de la noche y les ayudaré cualquier duda o cualquier inquietud que ustedes tengan. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a lo que acabamos de ver? No, le dicen, por mí está claro la explicación. Ya. Si no hay más dudas, si no tenemos inquietudes, si no tenemos dudas, yo les agradezco por la atención que han prestado, chicas, y sería todo por el día de hoy. Cualquier inquietud que ustedes tengan, me la pueden hacer llegar. Si ya están resolviendo las tareas, igual me la pueden hacer llegar para ver si es que de alguna manera yo les puedo ayudar a resolver. Ya lo más importante es de que ustedes estén aprendiendo. Como yo les he dicho en días anteriores, la educación en línea es muy demandante, ya que depende muchísimo de ustedes, de que ustedes se autoeduquen. Recuerden que tienen el apoyo aquí de mi persona en las cosas de que tal vez al ser un material completamente nuevo para ustedes, van a haber terminologías, van a haber cosas que para ustedes son nuevas. Yo lo que les aconsejo, como hace un momento me decía la compañera sobre un término, yo lo que les aconsejo es háganse una libretita, un cuadernito, yo le llamo una libretita de pollitas, ¿ya? En donde yo ahí voy a anotar, para mí es una palabra nueva, un RCP, porque ustedes a lo largo de su vida profesional van a encontrarse con términos de que dicen, ¿y ahora qué era esto? Ah, no, pero yo tengo anotado y me acuerdo, RCP era reanimación cardiopulmonar. Hematemesis, ¿qué es hematemesis? Ah, ya, era un vómito de sangre. Ya, entonces, yo les aconsejo que cualquier palabra nueva que ustedes ven en las clases, que ustedes al momento que leen, identifican, sáquenlo aparte, consulten, no se queden, porque a veces a nosotros nos cuesta tanto, a veces estamos estudiando, estamos leyendo algo y leemos una palabra que no tenemos conocimiento o que no sabemos de qué se trata y por esa palabra ya no entendemos lo demás del contenido y a mí me ha pasado. Entonces, para ello es importante de que la palabra que no identifiquen, la palabra que tal vez no tengan el conocimiento, ustedes lo consulten y lo tengan en esa libretita. ¿Sí? Si no hay más dudas, chicas, les agradezco mucho y nos veremos en la próxima clase. Ok, Lisen, muchas gracias. Ya, Lisen, muchas gracias. Ya, sí estaba buena la clase, sí se entendió, Lisen. Ya, eso es lo importante, chicas. Gracias. Para que entiendan en la clase, para que al momento que ustedes estudien, digan, ah, no, de esto ha sido lo que la Lisen estaba hablando. De esto es, con el fin de que sea un poco más entendible, más llevadero, como ya les digo, es algo completamente nuevo para ustedes y tienen que poner muchísimo de parte porque todo depende de ustedes, la autoeducación, ¿ya?
Entonces, chicas, con eso me despido, que tengan una linda noche y que puedan descansar y nos vemos en la próxima clase, ¿ya? Ok, Licen, hasta la próxima clase. Hasta mañana. Chao, chicas, que descansen, linda noche. Gracias, Licen. Hasta luego. Hasta luego.